Bienvenido a El Poeta Ermitaño. Presentando a La Casa del Jabonero. El pastelito de Doña Clara. Doña Clara, mujer anciana desde hacía más de 20 años, conservaba consigo el carácter bonachón y el gusto por la vida a pesar de que se había quedado sola en este mundo. Ella no tenía hijos, pues su vientre jamás le dio ese regalo. Tanto ella como su esposo tuvieron que aprender a vivir una vida solitaria y a hacer todo lo que pudieran únicamente para ellos. No había herederos, pues ella, al ser hija única, no tenía ni siquiera sobrinos ni nietos, ni nadie a quien ver y nadie que la viera. Su amado esposo había escapado de casa cuando era muy joven, y cuando años después quiso saber de sus hermanos, no encontró ni rastro de ellos. Los tratos exagerados por parte de sus padres habían obligado a que todos salieran huyendo igual que él lo había hecho, y así toda su familia quedó desperdigada por sepa Dios dónde, y sin oportunidad de poder reunirse jamás. Su vida era aparentemente tranquila, pero la edad jamás perdona y con ella llegan también las enfermedades. Sus dedos se fueron deformando de manera horrible gracias a la artritis crónica, lo cual poco a poco la fue imposibilitando para hacer sus trabajos para los que antes había sido muy diestra. Vivía sola y decidió vender su casita, pues los gastos que ésta le daban eran muy grandes para poder con ellos. Con el dinero que recibiría de esa venta, pensó que le alcanzaría para poder rentar un lugar, sobrellevar sus gastos y muy seguramente cuando ella muriera, habría quedado dinero para que aquel que la encontrara usara en su funeral. Las personas malas del mundo no saben distinguir de aquellos que merecen ser castigados y aquellos que no, y fue así como durante la venta de su casita ella fue estafada. Se quedó sin casa, sin techo y sin nada. Solo la necesidad había quedado con ella. La policía, como en muchos de los casos, brilló por su ausencia, por su inactividad y sobre todo por su ineptitud. Doña Clara lo único que podía hacer era esperar a que las autoridades se les ocurriera un día de esos hacer su trabajo como lo debían hacer desde el inicio. Con todo y todo, Doña Clara no dejó de sonreír y aunque la vida se le había vuelto más y más difícil, encontró un lugar para rentar, pero con ese simple gasto se terminaba más de la mitad de sus ingresos, y a sus salidas de siempre había que sumarle el recibo de luz por el cual pagaba más de 100 pesos, y eso que solo tenía un foco, ni televisión, ni refrigerador, ni ningún otro aparato, y el agua otro tanto igual, a pesar de ser solo ella. Algunas personas, poco a poco y al ver la situación de la señora, comenzaron a obsequiarle una silla, una mesita, unos vasos, platos, etc. Poco a poco ella fue viendo su casita menos vacía, pero nada de lo que tenía le podía llenar el vacío que sentía al haber perdido absolutamente todo lo que atesoraba, más que nada por los recuerdos que le regalaban. Ella comenzó a hacer la limpieza de un muchacho que vivía frente a ella. Sus manos no la dejaban hacer mucho y lo poco que podía hacer lo hacía mal. Su vecino jamás le reclamó por nada y al contrario, él le daba incluso más de lo que habían quedado en un inicio. Aquel tipo conocía de sus sufrimientos y más que nada le pagaba para ayudarla sin que ella se diera cuenta que era una ayuda. Doña Clara había regresado a una especie de normalidad. Ya no tenía necesidades y sus gastos eran cubiertos a plenitud sin mucho sacrificio. Ella llegó a tenerle un cariño muy especial a su vecino, y cuando le llamaba por hijo, lo hacía no por amabilidad, sino porque en verdad sentía que así lo quería. Su cariño era bien valorado, y aquel joven incluso le decía «madrecita». Aquel joven no era rico, pero tenía más de lo que necesitaba, y por eso podía ayudar a Doña Clara tanto como nadie más lo hacía. La vida es una especie de ola, sube, baja, se rompe, regresa y se vuelve a formar. Por ello, todos deberíamos de saber disfrutar aquellos momentos en los que nuestra necesidad había sido menor. Pero somos humanos y casi siempre nos perdemos de esa felicidad porque estamos muy ocupados frustrándonos con el pasado y preocupándonos por el futuro.
dejando de lado al presente, que es lo único que en verdad podemos cambiar. Aquel joven un día y sin aviso, dejó de abrir la puerta, no se volvió a asomar y doña Clara desde ese día se volvió a quedar sola. Por fortuna, ella había podido guardar algún dinero mientras la vida le había vuelto a sonreír. Su artritis había avanzado más y los dolores se habían vuelto más fuertes, pues la enfermedad con los años se vuelve más y más fuerte, mientras que el cuerpo con los años se vuelve más y más débil. Las medicinas se le fueron acabando, pero ella no sabía cuánto tiempo estaría sola, y comenzó a buscar trabajo tocando de casa en casa, pero nadie la quiso ayudar. Aquel día de aquel mes de aquel año, el dinero se había terminado, y entonces hizo lo único que podía hacer. Pidió limosna, pidió en tiendas que le regalaran un taco, que la dejaran barrer el suelo a cambio de comida. Ni siquiera pedía dinero, doña Clara mendigaba comida. Clamaba la ayuda de alguien, pedía porque un alma se apiadara de ella, pero ni con toda la fe que tenía logró conmover a nadie. La desesperación la llevó a rogar con lágrimas en los ojos que la dejaran hacer algo, lo que fuera a cambio de algo de comer. Entró por fin a la última tienda que podía entrar, la más cercana a su todavía casa, al menos hasta que la renta se venciera en un par de días, y aquella casita se había vuelto a quedar vacía, pues había ido vendiendo poco a poco lo que poseía. Entró a la tienda y rogó, suplicó, imploró, lloró, pero nada obtuvo. La humillación fue lo único que ella logró sacar de aquella tienda enorme, con el alma rota, los bolsillos vacíos, las esperanzas perdidas, y sin uso de la razón, doña Clara tomó la decisión más importante de su vida, rompiendo con ella todos los protocolos, conductas y valores que siempre había profesado. Al salir tomó lo primero que vio. Sus torpes manos tomaron un pastelito, uno de esos cuyo lema es «Recuérdame». Pero el miedo y la enfermedad la hicieron tirar 2 más al suelo. De inmediato el propietario llamó a la policía y extrañamente las patrullas llegaron de forma inmediata. Doña Clara no pudo ni siquiera quitarse el hambre con aquel pastelito. Los policías, incrédulos, la tuvieron que llevar a presentación por robo. La demanda fue aceptada por el Ministerio Público y así ella quedó a disposición de las autoridades y privada de su libertad. El delito, ese fue el haber tenido hambre, porque en esta sociedad ser pobre es un crimen imperdonable y aquellos que tienen dinero sienten que una moneda vale más de lo que vale una buena acción, una buena obra, un poco de caridad, una demostración de humanidad. Ese mismo día, doña Clara fue trasladada al penal de la ciudad. Llegó y las demás chicas la recibieron con algunas preguntas, como siempre se hace en esos lugares. Todas ellas estaban indignadas, todas ellas estaban frustradas, pero al menos algo bueno de todo aquello salió, pues doña Clarita al fin pudo mitigar su hambre. Comió un poco solamente porque para ese momento llevaba ya más de una semana sin probar alimento, y las chicas le habían dado de comer poco a poco. Las criminales que estaban en aquellas celdas le habían demostrado a la señora que la humanidad seguía existiendo y que todo lo que le habían contado de aquel mundo era patético, pues el bien y el mal no deberían medirse por errores, por situaciones, sino por verdaderas acciones. El sistema actual es una basura que debería ser destruido para posteriormente ser reciclado, pues por alguna extraña razón, como si alguien hubiera movido influencias, a doña Clara se le sentenció a más de 6 años de condena por un pastelito. Cierto día, antes de haber sido sentenciada, doña Clara iba camino al juzgado y en aquel túnel reconoció un rostro que de inmediato la estremeció. Encontró a su joven vecino en aquel lugar y lloró de felicidad. Se abrazaron y aquel joven se disculpó con ella por no haberle dado las llaves de su casa. Ella le contó cómo y por qué había llegado a ese lugar. Su hijo, él se enfureció. No dijo más, pero le prometió a Clara que en poco tiempo la sacaría de aquel lugar. 2 meses después, aquel joven salió de prisión y su abogado estaba ya revisando el caso de doña Clara.
pero antes de que ella saliera de prisión, él necesitaba conseguir dinero y ajustar un par de cuentas. Aquel joven se había dedicado toda su vida a ser un ladrón, uno de esos que le roba siempre al Estado, al banco, al seguro, pero no a las personas. Había robado desde joyerías hasta camiones provenientes de diversos edis, y cuando no tenía dinero, tiendas de conveniencia, cadenas de farmacias y negocios asegurados. Gracias a sus ramos delincuenciales, él siempre tenía mercancías diversas para vender, y detrás de cada ladrón hay muchos corruptos clientes que siempre intentan ganar un poco más de lo que ganan normalmente. Llegó a la tienda de la colonia, la misma tienda que fue la última que doña Clara visitó aún en libertad. Entró. En los ojos se le veía reflejado el fuego del odio, el coraje, el rencor, y saludó al propietario con un golpe en la mandíbula. ¿Te costaba mucho regalarle comida? No, yo te he hecho ganar cientos de miles y tú no le pudiste regalar comida. Me hubieras apuntado en mi cuenta todo lo que ella necesitara y te hubieras ahorrado todo esto. No, las cosas no fueron así. Cállate. Ella me lo contó todo. Para tu maldita desgracia, ella me pudo contar todo. Aquel joven sacó su arma, un bello revólver plateado de la marca Smith & Wesson del calibre 32 que brillaba con destellos plateados. Eres muy honesto, ¿no? No te gustan los rateros. Sabías que esa señora era mi protegida y ni siquiera por mí la ayudaste mientras no estuve. En medio de gritos de terror, 2 disparos rompieron la calma de la colonia. La sangre de aquel tendero había sido derramada y todo por un pastelito. Doña Clara murió en prisión, y aquel joven fue sentenciado por el homicidio de aquella basura, pues habían instalado cámaras hacía no mucho tiempo atrás y él no lo sabía y ni siquiera había intentado averiguarlo. Actuó con toda la rabia del mundo y aunque le restan años en aquel lugar, jamás se ha arrepentido de lo que hizo. Cuidó de doña Clara tanto como pudo desde su propia prisión, pues le podía mandar comida y dinero a ella y ella le mandaba cartas que sus compañeras le ayudaban a escribir. En este caso, la justicia legal jamás podría ser llamada justicia. Es hasta una burla llamarle así a este sistema asqueroso. Los delincuentes fueron los únicos que pudieron regalarle a doña Clara un poco de humanidad, porque ni siquiera los servicios de asistencia social fueron capaces de hacer algo para ayudar a doña Clara. A veces me he preguntado, ¿quiénes son los buenos y quiénes son los malos? Cada vez que hago esa pregunta, recuerdo miles de casos como este y la respuesta es más que clara. Mucha gente es obligada a hacer cosas que no quieren hacer para poder sobrevivir, y todos ellos son tachados de cosas horribles, pero claro, no es que no sean capaces de matar como lo hizo el protector de Clara, sino que la realidad es que esos que la sociedad llama malos no son los únicos que pueden matar, solo que muchos de esos que se dicen a sí mismos buenos no se manchan las manos, porque con su dinero pueden manchar las manos de otros por sus propios crímenes. Tantas personas que hay en el mundo, pero tan poca humanidad que aún queda en ellas. Ese es el problema de la sociedad, la causa de que aquellos que son poderosos nos sigan destruyendo moralmente, de que nos sigan aplastando como moscas, porque sin humanidad no puede haber unión, y sin unión todos somos débiles. No quiero alabar al joven de esta historia, pero lo que para él fue venganza, para muchos otros puede que sea justicia verdadera. Doña Clara descansa en paz y jamás volvió a sufrir de hambre, ni de soledad, ni de carencias. Entre aquellos enormes muros encontró un montón de hijas y cada semana podía reunirse con su hijo, quien jamás le reveló lo que había salido a hacer, pues no quería que aquella hermosa señora de la sonrisa eterna cargara con una parte de una culpa que ella no poseía. Ella jamás se enteró que su victimario había sido ajusticiado por la mano firme de un criminal. Y de nuevo, tenemos que recordar no hacer prejuicios, no tomar posturas por ignorancia, y que no porque en este caso haya un culpable real, debemos dejar de lado el caso de una víctima verdadera, y es que la cárcel es como la casa del jabonero, el que no cae,
resbala. Y todo por un pastelito. Si mi trabajo te ha gustado, no olvides suscribirte, dejar tu like y seguirme en las demás redes sociales, Facebook y WordPress. Gracias.